Mi comandante no se allana a reconocer que no somos jóvenes y se duerme. Lo he sorprendido cabeceando cuando debería estar concentrado. Él lo niega. Se considera tan dueño de sus poderes como al principio y yo no soy capaz de desilusionarlo. En cambio, me reprende al encontrarme distraído en un turno. Yo lo sé, no puedo evitarlo. Me duermo, aun cuando no quiero. Y como nunca hemos necesitado drogas para mantenernos despiertos, ni siquiera las hemos traído. Sé que llegará un momento en que ambos nos dormiremos y el navío quedará a la deriva. Es mejor seguir aquí, bajando, haciendo el quite como podamos al errático diluvio de residuos del cosmos lanzado de un vacío a otro, y esperando. Ese es el final de un cuento llamado Aquí Cóndor CCX10, escrito en 1969 por una mujer llamada Hilda Cádiz Ávila. Y yo estoy tan feliz, pero tan feliz de que este libro haya llegado a mis manos gracias a las mágicas gestiones de Imbunche Ediciones y de Catharte Ediciones, quienes postularon a un fondo, se ganaron el fondo para poder editar el trabajo de esta gran mujer, Hilda Cádiz Ávila, y estamos ahora con Macarena Cortés, editora de Imbunche Ediciones, para comentar este libro llamado Ficciones de la Quinta Era Glaciar y otros relatos insólitos. Macarena, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Hola Antonella, muchas gracias por la invitación. Estoy acá feliz también de poder compartir sobre este libro que significó harto trabajo, pero estamos súper contentos de que ya esté circulando. Bueno, quizás partir con la sorpresa, ¿no? Leo muchas mujeres y soy entusiasta de la fantasía y de la ciencia ficción, y para mí fue una sorpresa encontrarme con Hilda Cádiz Ávila, que escribió este libro, reúne cuentos que fueron publicados originalmente en el 69 y en el 84. Hablemos un poco cómo llegaron ustedes a ella y quién era ella y por qué no sabemos más de ella, que es una gran pregunta. Sí, la verdad, bueno, a ver, Hilda Cádiz, a ver, ¿por dónde parto? Porque claro, primero, ¿cómo llegué yo a la autora? Ya, cuéntanos, partamos por ahí. Una cosa más cronológica desde mi experiencia, que, bueno, fue gracias a Marcelo Novoa, que, bueno, él es divulgador de ciencia ficción, tiene una editorial de ciencia ficción en Valparaíso, que es Puerto de Escape, y, bueno, yo había trabajado, ¿no es cierto?, en el rescate de la obra de Elena Aldunate, Uh -huh. que publicó en épocas similares a Hilda Cádiz, y claro, o sea, siempre se nombraba esta otra autora, pero los textos estaban inencontrables. Entonces, yo le pedí el libro La Tierra Dormida, que es el primer libro que publicó Hilda Cádiz, lo tenía en su poder Marcelo Novay, me lo prestó y no lo podía creer también, así como de dónde salió, y bueno, lo primero que hice fue meterme en Google y no encontré nada, entonces ahí como que aumenta la ansiedad, como qué pasa con esta escritora. Eso fue como el año 2017, 2018, o sea, pasó mucho tiempo antes de que pudiéramos dar con sus herederos. Entonces, bueno, yo leí ese libro, pregunté por aquí, por allá, y no llegamos a los herederos. Y en paralelo, Catartes Ediciones, ya en 2019 creo que fue, organizó una charla divulgativa sobre Hilda Cádiz, con el poco material que existía. Y esta charla la dio Luis Saavedra, que es como el fanático número uno de esta autora, también escritor de ciencia ficción, y que tenía, o que consiguió, La Casa Junto al Mar, que es El el libro del libro que él 84. publicó en 84 y que yo nunca pude acceder a él. Entonces, con ese libro, bueno, o sea, luego de esta charla, nos contactamos, Imbunche Ediciones, del cual soy editora, con Gonzalo Pedraza, y nos contactamos con Connie de Catartes en ese entonces, y Connie Tapia se llama la editora, y porque les quería averiguar si ellos sabían algo de los derechos, y justo para la charla se supo que habían contactado con un sobrino que vivía en Estados Unidos. O sea, todo esto es así la historia, para que te hagas una idea. Es muy de la búsqueda del tesoro. Sí. Todavía estamos en 2019, pero ya una vez con el contacto del sobrino ya pudimos como hacer un sondeo más rápido, ¿no es cierto? Y llegar al contacto de los herederos y postular al fondo, como tú bien recordabas. Y bueno, también escanear los libros, transcribirlos. Luego yo trabajé en el prólogo de esta autora y
claro, el prólogo fue otro tema. ¿Cómo armas ¿cómo se llama esto? Un prólogo si no hay casi información? Entonces ahí entrevisté a su sobrina, que fue una gran fuente de información por una parte, y por otra, bueno, o sea, gracias a que ahora Memoria Chilena tiene mucha información subida, la Biblioteca Pública Nacional Digital, perdón, Ujú, ha escaneado muchísimas referencias críticas sobre todo. Entonces, de ahí, bueno, ahí uno va como sondeando de a poco y fui llegando como a diferentes aspectos de su vida y obra, ya con los libros, los prólogos que tenían cada uno, me pude ir haciendo una idea de esta autora que, bueno, ella publicó en una etapa muy tardía de su vida también, eso es ujú, como algo súper relevante, como tú me contás un poco de quién fue. Hilda Cádiz, eh, bueno, ella nació en Talcahuano y a los 20 años se fue a vivir a Santiago, donde terminó carrera y se puso a trabajar como secretaria bilingüe en una línea aérea. Y gracias a eso pudo viajar por el mundo, cosa, o sea, imposible en los años 50 pensarlo como para cualquier mujer, ¿no es cierto? ujú. Pero bueno, una de sus peculiaridades también es que ella nunca se casó, entonces ella dedicó su vida, bueno, por una parte a su trabajo y por otra parte a escribir, con total tranquilidad, o sea, así al menos se siente Ujú. su escritura. Tenía su cuarto propio y sus peniques. Exactamente, ella tuvo su cuarto propio. Y bueno, y claro, y una vez que se jubiló, ella gastó la plata de su jubilación justamente para poder editar sus libros, La Tierra Dormida el primero y luego La Casa junto al mar. Entonces, claro, en esa época, imagínate, ya ser escritora era muy difícil como tener divulgación y todo, pero más aún si ya eras de edad, digamos, ¿no es cierto? Ujú. Y a pesar de que ella colaboró en la revista Margarita como 20 años, igual escribía columnas en el Mercurio, en diarios de Concepción, pero siempre con un seudónimo. Y bueno, esos textos sí que yo aún no he podido acceder. Ella escribía Ahora, con el seudónimo de Dolores Espina. ahora, a propósito de eso mismo, Macarena, y les recuerdo que conversamos con la editora de Impunche Ediciones a propósito de esta maravilla de libro, de verdad maravilla de libro, Ficciones de la Quinta La Gracial y otros relatos insólitos de Hilda Cádiz Ávila, que reúne, como decíamos, los cuentos que están en los dos libros publicados por ella, uno del 69 y uno del 84. Quería preguntarte por qué te pasó a ti la primera vez que leíste a los cuentos de Hilda Cádiz, que fue básicamente el motor de esta búsqueda que empezaste a hacer para que llegara este libro hasta nosotros. Claro, bueno, a ver, lo primero que me ocurrió fue que, como te comentaba, yo venía trabajando con Elena Tunate y escribían diametralmente opuestos. Entonces, me llamó mucho la atención que los registros fueran tan diferentes y también como ella se apropiaba mucho de los diferentes subgéneros de la ciencia ficción, por así decirlo, como los viajes espaciales. También ella no solamente se queda con el género de la ciencia ficción, también escribió, por otro lado, cuentos de detectives, policiales, misterio, incluso hay un cuento que es como medio ciencia ficción gótico. Entonces también me llamó mucho la atención eso por una parte, y bueno, y por otra, lo que más también como que un poco vuela a la cabeza con Hilda Cádiz es el tema de la ficción climática, Uh que ella -huh. estaba hablando en los 60 de el cambio climático, de que iba a venir una quinta era glacial, que la Tierra se iba a volver inhabitable por culpa de los seres humanos, y bueno, hoy día eso es como pan de cada día, y en esa época para nada. Uh -huh. Entonces también fue como muy visionaria. Sí, ahora a mí me pasó, leyéndolo ahora, ¿no? Sin tener mayores antecedentes de la autora, que, y por eso cogí el pedacito con el que partí, ¿no? Porque creo que en sus textos hay una mezcla muy interesante de el género, derechamente, ¿cierto? Y este detalle en la subjetividad de los personajes. Casi todos los cuentos están contados desde un protagonista, desde alguien al quien le está pasando la historia o que tiene una perspectiva de la historia, como este cuento de la casa frente al mar, ¿cachai? Pero en general no está desde afuera contada la historia, no es una cosa así que sucede frente a los ojos del narrador, sino más bien el narrador es alguien que está viviendo esto.
Y por lo mismo, hay mucho espacio para las emociones de este sujeto, para su confusión en algunos casos, ¿cierto? Para sus miedos en algunos casos, para su entusiasmo en algunos casos, y eso me pareció tremendamente interesante porque uno vive la experiencia de lo que te están contando, pero desde adentro, con todas las emociones vinculadas al protagonista, ¿no? Y eso me pareció súper, súper interesante y muy entretenido de leer. Bueno, sí, eso también llama mucho la atención y bueno, también a mí como que, bueno, como primero me leí La Tierra Dormida y luego La Casa Junto al Mar, también me pasó que veo un contraste muy grande entre los cuentos de uno y otro libro, porque no tuve la suerte de leerlo como lo tienen ustedes, que tratamos como de justamente dar como una continuidad a la lectura, pero ¿qué me ocurre? Que sobre todo con los libros de los cuentos de La Casa Junto al Mar, siento eso que tú me comentas. Y también siento que se puede intuir mucho la sensibilidad de ella como escritora. O sea, hay un cuento al final del libro que se llama Nunc Dimittis, en que ella narra en primera persona la vida de Laura Gormaz, que es de hecho una secretaria que trabaja en una línea aérea, y es como habitar un día en la vida de Hilda Cádiz. Y la verdad que eso también a mí me impactó mucho como poder acceder a eso, siendo que lo que hablábamos, que hay tan poco acceso a su biografía por una parte, y el relato es muy íntimo. Uh -huh. Y realmente a mí como que uno de los sentimientos que más como que me inundaron, por así decirlo, era una soledad terrible. Y la verdad que también son, algunos relatos se sufren bastante en ese sentido, y el que tú mencionas, de Aquí Cóndor, también es el tema de la vejez, de no querer como ser reemplazado, como toda esta presión a ser eternamente joven y no querer aceptar también el paso del tiempo, que Bueno, es brutal. además en una masculinidad instalada en el poder, ¿no? Que es muy fuerte también. Como el otro cuento que me voló la cabeza, el de los primos, que no vamos a hacer más spoilers para que la gente lo lea, pero es un melodrama, es un dramón de Obviamente. misterio, pero que de verdad está instalado la subjetividad del personaje, entonces como que uno dice, oh, qué fuerte esto que está pasando. Y uno puede sospechar hacia dónde va el cuento, pero cuando efectivamente se desenvuelve un cuento largo, uno dice, oh, qué fuerte, de verdad. Claro, Ahora, ¿cómo explicamos, Macarena, que no, tú la estudiaste, investigaste, etcétera, pero ¿cómo explicamos que no hayamos sabido más? Porque de Elena Aldunate hemos escuchado, ¿no? Pero ¿por qué no habíamos escuchado de Hilda Cádiz Ávila? mira, yo creo que, o sea, la principal razón es eso, es que ella era una mujer trabajadora, no tenía grandes contactos en Santiago, a pesar de vivir ahí, pero ella venía de provincia, entonces como que se produce una exclusión mayor de su escritura. Eso es lo que, así lo veo yo al Uh -huh. menos, sobre todo O por sea, lo además de ser mismo. mujer, en los 60, en los 80, después, como Exacto, que uno como no que está en el circuito sumado tampoco. a ya como las brechas de género, que en cierto punto Elena Dunate las pudo franquear porque, claro, era hija de Arturo Aldunate Phillips, venía de una familia aristocrática, con dinero, a ella también le pudieron financiar las publicaciones, hay que decirlo. Entonces, dentro de, a pesar de que la vida de Elena Aldunate fue todo menos fácil, pero en el tema de la escritura sí tenía más contacto y ella participó, ¿no es cierto?, de lo que se llama la generación del 50, de cierto modo, o sea, ella está ubicada en un contexto de la literatura nacional. En cambio, Hilda Cádiz no está ni rastreada, no aparece en ningún libro. Bueno, en el primer libro que aparece, de hecho, es en como un inventario de escritores de ciencia ficción latinoamericana, que salió como el año 2000, pero antes de eso como que no había nada, ni un estudio en que ella ni siquiera estuviese como indexada, Uh digamos. -huh. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, no solamente con el género, sino que también con la clase y con ser de provincia, que eso le significó una exclusión mucho mayor. Claro, y Bueno, ahora, además de trabajar, del claro, hecho de tener que ganarse la vida en otra cosa. claro, no ser parte del circuito literario ni de ese mundo. Ahora, lo que yo celebro, Macarena, es poder leerla ahora, porque no hablamos de una escritora menor.
hablamos de una muy, muy buena escritora. De verdad, yo disfruté muchísimo leer el libro y agradezco mucho todas las emociones y todos los lugares posibles a los que me llegó, porque esta idea de otros relatos insólitos es ciencia ficción, es fantástico, es misterio, hay policial, y todo desde un punto de vista tremendamente sensible, por lo que a mí me parece que hoy día poder leer a Hilda Cádiz Ávila es un tremendo privilegio, así que muchas gracias a ustedes de Inbunche Ediciones y también a la gente de Catartes, que unieron superpoderes ahí para que pudiera llegar este libro a nosotros. Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias a ustedes también, porque si no, este libro, la idea es que llegue a lectores, o sea, si que nosotros hacemos este libro y no se empieza a leer, como que pierde la función, ¿no es cierto? Así que muy agradecida de esta invitación. Bueno, lo seguiremos recomendando ampliamente y entusiastamente porque ni más ni menos es lo que se merece estas ficciones de la Quinta Era Glacial y otros relatos insólitos de Hilda Cádiz Ávila. Está en librerías y también se puede conseguir por vuestras páginas web, ¿cierto? Así es. Ya, así que ya lo saben, pueden ir a Inbunche Ediciones y buscar este libro, Ficciones de la Quinta Era Glacial y otros relatos insólitos, y también está en librerías. Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa, y ya regresamos con más semáforos.